Bueno, lo que es evidente es que la ley de libertad sexual del solo sí es sí es una ley sólida que pone el consentimiento en el centro y que era un avance demandado por el movimiento feminista desde hacía muchísimo tiempo en las calles y en la sociedad civil organizada, y responde a esa demanda social, y por tanto creo que es una transformación importante y que es una buena ley y es una legislación que aúna distintos tipos penales, que ahora asegura que todos los abusos son también agresiones y por tanto que las mujeres están más protegidas y mejor protegidas. En ese sentido es una buena ley y consideramos que incluye además otro tipo de medidas que no se están poniendo en el centro del debate, pero que también son importantes, como puede ser la apertura de centros de 24 horas de crisis para víctimas, como puede ser la formación en perspectiva de género a los jueces y a todos los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que claramente falta hace al tratar con víctimas de violencia de género, y por tanto consideramos que, aunque se esté haciendo una aplicación no siempre adecuada, la ley es sólida, es buena y es un avance feminista importante. En concreto no le preguntaba por la valoración de la ley, sino por la valoración del hecho de que ayer precisamente una persona haya salido. Como le decía, yo creo que esta ley protege mejor a las víctimas de violencia de género y creo que los jueces y las personas que estén aplicando esta nueva legislación tienen que hacer una aplicación correcta y no interpretar beneficiando a los agresores, porque es un camino realmente preocupante para todos y para todas, no solo para las víctimas, sino para una sociedad que ya es feminista y que quería tener este avance en nuestra legislación.